Listo, puede buscar el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 12 al 20, y estaremos leyendo su palabra. Cuando estén listos pueden decirme amén, gloria a Dios, algo que me indique que usted está listo y podamos leer juntamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tú das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de ti mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y Él que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron entonces: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si conocierais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Oramos. Padre celestial, venimos delante de tu casa, Señor, delante de tu presencia, delante de tu trono celestial, a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu fidelidad, tu amor, tu misericordia es para siempre. Eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Hoy queremos poner tu palabra en tus manos, Señor. Dame la elocuencia para explicar de la mejor manera tu palabra, Señor. Que no salgan palabras de mi humanidad, sino que sean filtradas por tu Espíritu Santo. Quita toda cosa que no me deja predicar tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor. Dame sabiduría y entendimiento. Te damos gracias, Señor, que tu palabra sea edificación para tu pueblo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Y si usted quiere colocarle un título a esta predicación, póngale: Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Y últimamente nos hemos enterado, estas fechas, es muy común celebrar la Navidad. Es muy común celebrar. ¿Qué es la Navidad? Muchas teorías han surgido de qué es la Navidad. Algunos creen que la Navidad es simplemente un árbol, simplemente quizás día de descanso, festivos, etcétera, etcétera. Pero también hay otras teorías de personas a lo largo de los años que han surgido vituperando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero motivo por que se celebra en todo el mundo la Navidad. Muchas teorías han surgido de que quizás solamente Jesús nunca fue real esa historia, que ha sido un invento a lo largo de la historia de la humanidad para tener a qué afianzarnos o a qué adorar. Pero realmente a lo largo de la vida de Jesucristo, nosotros los creyentes tenemos nuestra fe infalible de quién es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que a lo largo del tiempo se han escuchado muchas historias, muchas nuevas noticias
de muchas personas que dan su teoría humanista de quién es Jesucristo. Muchas veces hemos escuchado historias, programas donde muestran a Jesucristo que fue un hombre común, que realmente nunca fue Dios, que fue un mentiroso engañador. Muchas teorías también hablan que incluso Jesucristo tuvo hijos y familia como cualquier persona, pero sabemos y reconocemos que nuestra fe en eso no va con nosotros. Nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra. Y si usted, amado amigo, amado hermano, si usted no ha estudiado la vida de Jesucristo, puede ocurrir que termine uno creyendo todas esas teologías humanistas que el mundo nos trae. Por eso debemos estar firmes en las Escrituras. Y en el día de hoy vemos uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan. Sabemos que los evangelios muestran a Jesucristo de muchos diferentes puntos de vista, lo describen. Pero en este caso, Juan se enfoca en mostrarlo como el Hijo de Dios, como ese hombre 100% Dios, 100% hombre que vino al mundo a rescatarnos de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, sabiendo esto, que el Evangelio de Juan nos expone a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero bueno, eso fue, muchas personas dicen, pero esto fue escrito por un humano, sí, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Muchas declaraciones vemos que Jesucristo hizo a través de su ministerio de los 3 años, como todos lo sabemos. Jesús vino a la tierra 3 años y en su ministerio declaró de sí mismo que él era Hijo de Dios. Pero para esto, para poder estar firmes de que es real, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque si no hay algo que testifique, algo que sea claro y conciso, no podemos creer sí, Jesucristo es Hijo de Dios, sí, creer sí, porque me lo dijeron. No, tenemos que mirar las Escrituras, que son nuestra espada, lo que nos afirma que en lo que creemos, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Y para eso voy a estar leyendo algunos pasajes. Si usted está ya en su Biblia y puede ir conmigo, mucho mejor. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Afirmaciones claras, declaraciones radicales que Jesús hizo de sí mismo. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, la palabra de Dios dice lo que acabamos de leer, nuestro pasaje básico dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. En Juan capítulo 6, versículo 35, la palabra de Dios nos dice: yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, la palabra de Dios nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. También en Juan capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
También en Juan capítulo 14, versículo 9, la palabra de Dios nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Estas declaraciones fueron dichas por Jesucristo. A lo largo de su ministerio de 3 años, declaró que Él era hijo de Dios. Muchas personas piensan que quizás Él fue un maestro muy dotado con muchas cosas, quizás lo llevan a abstractas, o eso que llamamos quizás muchas personas poderes psíquicos, pero realmente sabemos que Jesús estaba declarándose que era hijo de Dios. Pero la pregunta es, todos hemos observado que los pasajes, las declaraciones tienen algo en común, y que lo que estamos leyendo aparece ¿en qué evangelio? En el evangelio de Juan. Y es algo interesante. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan muestra todas las declaraciones y muestra enfáticamente y en detalle la vida de Jesucristo. Pero ¿por qué el evangelio de Juan? Porque el evangelio de Juan, recordemos que Juan era el primer discípulo, uno de los primeros discípulos de Jesucristo. Fue conocido como el discípulo amado. Fue el discípulo amado. Entonces, para ello, Juan, el propósito de Juan, el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, su propósito fue dar a conocer y entender que Jesucristo era hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios. Nosotros debemos reconocer, el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados, saber que estamos en tinieblas, que solo hay salvación, solo por Cristo, solo por fe y solo por su gracia, solo por Cristo, declarando que Jesucristo es hijo de Dios. La Navidad no se trata de regalos, la Navidad no se trata de comer, de engordarnos y prometer en enero volver a hacer ejercicio. No, eso no se trata de eso. Se trata de declarar, de confesar con nuestro corazón que Jesucristo es hijo de Dios. Amén. Y para continuar en materia, podemos ver que el propósito de Juan era que todas las personas supieran que Jesucristo es hijo de Dios. Ese era el objetivo de Juan. En Juan capítulo 6, versículo 37, dice la palabra de Dios: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es otra afirmación radical de nuestro Señor Jesucristo, de su propósito. El propósito de Jesucristo no era venir a mostrarnos que Él podía sanar, que Él podía curar a los enfermos, que Él podía solucionar problemas. El mayor problema que tiene la humanidad de hoy en día y ahora es, y siempre lo ha tenido desde que pasó lo que pasó allá en el huerto del Edén, es el pecado. No es nuestra enfermedad, no son nuestros problemas económicos. Sí pueden surgir porque estamos en un mundo caído, en un mundo que cada día van en contra de la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia lo vemos, y cada día los tiempos son peores. Pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios. Tenemos la esperanza, la única esperanza de que Jesucristo es nuestro único y Señor Dios. Y que si declaramos que Jesucristo es Dios, seremos salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios Padre. Amén. Pero, bueno, listo. Digamos, el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol. Pero ¿cómo podemos nosotros cerciorarnos de que realmente esas palabras escritas por el apóstol amado eran reales? Pues sabemos,
sabemos que para dar a conocer un acto debemos que tener testigos. Cuando ocurren crímenes deben haber algunos testigos. En todo juicio deben haber testigos, ¿sí? Para dar a conocer algo que si es real o no es real. Pues en el Evangelio de Juan vemos que la palabra de Dios es certera y eficaz, y de eso está completamente llena. Para dar a conocer y entender pues la palabra de Dios y saber que realmente el Evangelio de Juan es verdadero, pues tuvieron que haber testigos oculares, visuales, ahí con Jesucristo, para darnos a conocer las verdades del Evangelio de Juan. Pues el Evangelio de Juan da testimonio sobre aquellos, sobre estos actos y verdades que Jesucristo, que toda la historia de Jesucristo en sus 3 años ocurrió. Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Amén. Y dice la palabra de Dios así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí está demostrando su soberanía, su poder, de que Jesucristo era antes que Juan el Bautista. Uno de los primeros, de las primeras personas que habló acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, es diferente. Juan el Bautista fue uno de los primeros hombres que habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ese fue el propósito de Juan el Bautista: dar a conocer que Jesucristo iba a venir. Gracias. Amén. Ahora, el propósito de Juan el Bautista fue dar a conocer que Jesucristo era y es Hijo de Dios. Ahora, Juan el Bautista fue el precursor, es decir, el que abrió el camino para que llegara por primera vez Jesucristo aquí a la tierra. Y como Juan el Bautista, nosotros debemos ser los precursores para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo como Él quiere, dando testimonio, predicando las buenas noticias de salvación, teniendo fe de que algún día volverá nuestro Señor Jesucristo, arrebatará a su iglesia, y si no alcanzamos, tener la esperanza de que resucitaremos y estaremos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Crees eso, hermano, o no lo crees? Ver para creer, pues es tu fe. Espero que puedas entender que Jesucristo es nuestra fe. Jesucristo es nuestra esperanza, esa esperanza viva y eficaz que sobrepasa todo entendimiento. La humanidad no lo puede entender, pero los hijos de Dios guardan esa esperanza. Y así como Juan el Bautista habló de nuestro Señor Jesucristo y dio testimonio, nosotros debemos dar testimonio. Y qué bueno estas fechas, porque estas fechas todo el mundo sabe, así sea poquito, que la Navidad tiene que ver algo con ese llamado Jesús.
o algunos Jesucristo, o nosotros nuestro Señor, nuestro Salvador. Y la palabra de Dios en Juan, cuando en Juan capítulo 1, versículo 29, nos habla que cuando Juan el Bautista estaba allá en el río Jordán bautizando, llegó nuestro Señor Jesucristo y él dio testimonio al verlo y dijo las siguientes palabras que ya hemos leído: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Luego de bautizar a Jesús, es decir, Juan el Bautista bautizó a Jesús, dio este testimonio inesperado, que eso también lo podemos encontrar ahí mismo, en Juan capítulo 1, versículos 32 y 34. Amén. Dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dio testimonio que era hijo ¿de quién? De Dios. Nosotros también debemos dar un testimonio de que Jesucristo es Hijo de Dios. Estas Navidades tenemos la oportunidad de hablar con muchas personas y no solamente en las fiestas. No necesitamos hablar de Jesucristo en estas fechas, pero esta fecha es especial porque a pesar de que no es la fecha exacta que nació nuestro Señor Jesucristo, pues la tradición es celebrarla el 24 en estas fechas y compartir con la familia. Pues aprovechemos de dar testimonio, de ser como Juan el Bautista, de proclamar, de abrir ese camino para dar a conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y ese es el primer testimonio ocular, visual, personal que podemos ver de que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero también podemos ver algunos otros testimonios que vieron ocularmente, que vieron todo eso que Jesús proclamaba y que decía ser a través de su vida ministerial. Pues una mujer llamada Marta, recordemos que Marta, hermana de María y de Lázaro, también fue un testimonio ocular, porque ellos eran amigos eran muy cercanos a Jesús y también pues le amaban, eran hermanos, convivían. Pero recordemos en nuestro pasaje allá en Juan capítulo 11 versículo 27. Juan capítulo 11 versículo Juan capítulo 11 versículo 27. Amén. Bueno, pero voy a leerles del 17 para poder entrar en contexto. Dice la palabra de Dios en el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Estamos viendo la fe de esta mujer. Jesús le dijo, versículo 23: tu hermano resucitará. Marta le dijo:
yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Ella tenía una fe tan increíble que ella dio a conocer de que ella creía que resucitaría en la resurrección del día postrero. Nosotros creemos eso, queridos hermanos. Versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo más curioso que pone en signo de interrogación, ¿crees esto? ¿Crees esto, querido hermano? ¿Crees que resucitarás? ¿Crees que si Jesucristo, si tú mueres, resucitarás? ¿Crees esto? Pues aquí la palabra lo puso en signo de interrogación. Es muy interesante, la palabra de Dios es perfecta. Versículo 27, y acá está el testimonio de esta mujer, de Marta. Dijo Marta, le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Ese es algo que podemos ver, que vemos que esta mujer tuvo una vida cercana a Jesucristo, vio ocularmente, vio todo lo que Jesús hacía, vio su poder, vio que no solamente vio un hombre con talento, sino que vio a un Dios que vino al mundo a rescatar a perdidos y pecadores como todos nosotros somos. Y damos gloria a Dios porque tenemos ese Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que podemos poner toda nuestra confianza, que si llegamos a morir, tenemos la esperanza de que algún día resucitaremos en Cristo Jesús. Otro testimonio era sobre un hombre llamado Natanael, amigo de Felipe, del discípulo Felipe. Lo recuerdan, quizás los que han leído bastante la Biblia saben sobre este hombre. Pues este hombre era un poco meticuloso y algo incrédulo, podríamos decirlo, porque este hombre, cuando Felipe le dijo que hemos conocido a un hombre en Nazaret que es hijo de Dios, él dijo unas preguntas, hizo una pregunta, y pues lo vemos aquí en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 versículo 46, si lo pueden encontrar, mucho mejor. Juan capítulo 1 versículo 46. Y dice la palabra de Dios así, y está en signo de interrogación. Dice, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso es una forma de incredulidad de este hombre. Pero después de que fue llevado con Natanael, con Jesucristo, Natanael se dio cuenta que Jesucristo no era un hombre ordinario, que no era un maestro simplemente sabio, sino que se dio cuenta de que Él era Jesucristo, el Dios vivo reencarnado en hombre. Y leamos versículo 46. Versículo 46. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y aquí va la pregunta incrédula de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Aquí hace algo importante porque dice, ven y ve. Hay un dicho
muy coloquial, muy popular, que dice ver para creer. Yo tengo que ver algo tangible para creer. Si tú no me muestras, yo no creo. Pues nuestra fe está depositada en Cristo y no necesitamos verlo, no necesitamos verlo ocularmente como aquellas religiones que tenemos que ver algún monumento, alguna imagen para poder creer. Yo no creería en algo tangible porque Dios es espíritu, Dios es verdad y Dios es perfecto, Dios es grande y poderoso. Dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús le vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Vemos el poder de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Y le dijo, de cierto que digo, de aquí de adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos que Natanael tuvo un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Él al principio creía que este hombre era otro falso profeta por ahí, como muchos profetas que ahora se apellidan apóstoles, bueno, muchas cosas quizás había pensado él, pero cuando tuvo un encuentro realmente con Jesucristo, él se dio cuenta de que no solamente era un maestro, sino que era Jesucristo. Era Dios hecho carne. Amén. ¿Y tú puedes creer eso? Ese es tu fe. Amén. La palabra de Dios también nos da otro testimonio de otra persona muy, muy escéptica. ¿Recuerdan a Tomás? Pues Tomás es el del dicho popular ver para creer, porque todos los apóstoles estaban en la incertidumbre después de que los romanos habían matado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en la incertidumbre de que Jesucristo resucitara. Pero este hombre, Tomás, era incrédulo. Y es una actitud normal de nosotros. Nosotros necesitamos necesitamos ver para creer, pues en este caso Tomás es uno de ellos. Como nosotros tenemos ver para creer, y eso en nuestra fe no entra. Nosotros tenemos que creer para algún día ver a nuestro Señor Jesucristo, para alabarle, para glorificarle, para allá en los cielos no preocuparnos ya por nada de este mundo y solo alabarle, decirle santo, 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 santo. Amén. Dice en Juan capítulo 20 versículo 28, dice la palabra de Dios, Señor mío y Dios mío. Cuando este hombre Tomás dijo, yo tengo que ver a Jesucristo y ver los orificios, tocarlo, verlo, entonces ahí sí voy a creer. Entonces es una parte donde nos muestra del testimonio que da incluso uno de sus seguidores, como Tomás. En su incredulidad después se dio cuenta de que Jesucristo sí había resucitado. Y nosotros también
tenemos que vivir por fe de que Cristo está resucitado y que está preparando moradas celestiales para que cuando Él venga por su iglesia, nosotros estemos preparados, velando en oración, esperando esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo montado en ese caballo blanco. Amén. Ahora, ¿cuál es la autenticidad, podríamos decirlo, del Evangelio de Juan? Muchas teorías han surgido de que el Evangelio de Juan es una farsa, una falsedad, de que el Evangelio de Juan no es real. Y muchas teorías han dicho que ese Evangelio de Juan se escribió un siglo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay unos que han afirmado que un siglo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces no fue escrito por Juan el Bautista, sino por otro personaje que quizás no tuvo nada que ver y cambió la historia. Pero Dios es bueno, Dios en su misericordia cuida a su iglesia y da testimonio de la certeza de nuestra fe. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas esas teorías humanistas y teólogos que se ponen en contra de nuestra fe de Cristo, vituperan toda nuestra fe, escupen la cruz del Evangelio, etcétera, etcétera. Con los tiempos están cambiando, cada vez hay más como que repelen más a la cruz de Cristo. Pues Dios es bueno porque en el siglo XX, más o menos en el siglo XX, los arqueólogos encontraron algunos papiros del Evangelio de Juan. Y es curioso porque en ese descubrimiento encontraron algunos pasajes claves e importantes sobre el Evangelio y nos demuestra que esto realmente fue real. En 1920, una biblioteca, John Ryland se llama, Biblioteca de Inglaterra, compró unos papiros que fueron llevados, se los compró a Egipto, que fueron llevados a la biblioteca de Ryland y se hicieron fueron traducidos y fueron descubiertos el material de ese papiro, y da la casualidad de que el papiro que se usaba es de la época de la ancianidad, cuando estaba anciano, ¿quién? Juan el Bautista. Entonces Dios es maravilloso, Dios es grande. ¿Por qué? Porque nos demostró, y sé que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, dirigió ese descubrimiento para darnos a conocer que ese testimonio de Juan el Bautista fue real, fue certero. Y es muy bonito porque yo cuando estaba leyendo esto, Dios es bueno porque cuida la fe de nosotros y nos hace creer más en esa fe. Porque claro, va a entrar la duda, muchos comentarios del Evangelio de Juan, le buscan mal, siempre la gente está, porque Satanás está detrás de todo eso. Pero Dios nos cuida, y yo sé que ese descubrimiento en 1920 y en 1935, que fue publicado por primera vez esos códices con esos pasajes del Evangelio de Juan, muestran que nuestra fe realmente es verdadera y que podemos estar seguros de que eso fue dirigido por nuestro Señor Dios. Amén. Pero usted dirá, bueno, ¿y qué pasajes? ¿Cuáles fueron los pasajes que descubrieron en aquellos papiros? Pues el Señor es muy bueno porque ahí da nuevamente unas declaraciones, y estos pasajes son muy conocidos. A veces lo leemos y quizás no le ponemos atención. Dijo, sí, eso fue así escrito y bueno, no tiene ninguna relevancia. Pero realmente es importante este descubrimiento que hicieron, que fue dirigido realmente por Dios, y yo lo creo así. Pues en los papiros eran las porciones de Juan capítulo 18, y si puede encontrarlo allá en su Biblia, Juan capítulo 18, versículo 30 al 33, es por un lado, y por otra parte Juan 18, 37 y 38. Y la palabra de Dios, leemos los versículos que fueron encontrados,
Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo Pilato. Esta es una conversación con Pilato. Esa es una conversación con Pilato y fue descubierta. Dice, entonces les dijo Pilato, tomarle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, eso es una pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Esa es una pregunta que da testimonio de todas esas dudas de que habían puesto esta gente a lo largo de la historia sobre el Evangelio de Juan. Y es curioso que encontraron estos pasajes. Qué casualidad, pero las casualidades no existen. Los propósitos de Dios sí existen. Dice la palabra de Dios en los siguientes versículos. Pues siguiendo con la conversación de Juan, de Jesucristo con Pilato, Dice, Jesús le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y responde, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Ese es el cuidado de Dios que nos ha dado y de un testimonio radical. Usted se ha puesto a pensar cuál era el propósito de este descubrimiento que hicieron los arqueólogos allá y que da el papiro, las hojas dan, qué casualidad de ese tiempo, pues las casualidades no existen. Dios dio ese descubrimiento para que nuestra fe continuara siendo fortalecida. Pero nosotros no necesitamos, nosotros realmente sufrimos de falta de fe, eso lo entendemos. Hay ocasiones donde entramos en falta de fe, en falta de muchas cosas, no creemos a veces, realmente tenemos duda y debemos pedirle al Señor perdón, le debemos pedir porque realmente todo lo que está escrito en la palabra de Dios debemos creerlo, debemos vivirla, debemos predicarla, debebemos adorarla, pero adorar a nuestro Señor Jesucristo, el único y sabio Dios, el que ha de venir, el que se merece toda la gloria, toda la honra. Y espero, hermano, que esta Navidad no sea solamente de comer, de disfrutar. Sí, está bien pasar en familia, pero debemos reconocer que estas Navidades son representadas por nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es el autor de la Navidad, de la natividad, de que esta Navidad podamos celebrar la vida, podamos celebrar ese amor que es tan grande que no podemos explicar, que por su muerte, por la venida de Él a este mundo, Él padeció en este mundo, fue a la cruz, padeció por nosotros y solamente por gracia, solamente por creer en Él somos salvos de la condenación, de esa vida pecaminosa, de esa vida, podríamos decir la palabra fuerte, una vida rastrera, perdida, como no teníamos nada, éramos hijos de Dios, porque una cosa sí es cierta, una cosa es muy cierta. Somos hijos de Dios, antes éramos hijos del diablo. Si no hemos creído en Jesucristo, pertenecemos al diablo. Si somos hijos de Dios, pues
pertenecemos ¿a quién? A Dios. Damos gloria por su palabra. Espero que el Señor les continúe bendiciendo y espero que realmente esta Navidad toda la gloria, toda la honra se la podamos dar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.